Hola, hola, buenos días. Buenos días, qué bueno verlos conectados. Pues seguimos con, nuestro, con nuestros devocionales. Y hoy vamos a estar estudiando Segunda de Samuel 21, versos 16, 17. Segunda de Samuel 21, 16 y 17. Te lo voy a leer, dice. Isbi Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda, e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Eh, Aquí quiero irme versos más atrás. ¿Tú recuerdas cómo esa historia, ese relato en el que David enfrenta a Goliat? Incluso no había nadie quien quisiera enfrentar a Goliat, y David fue ese joven que se atrevió a hacerlo. David, David en ese tiempo en el que enfrentaba a Goliat, demostró mucha valentía, demostró agilidad, demostró capacidad, demostró que él tenía esa convicción de que Dios lo usaba grandemente. Yo te decía, esta historia cuando David enfrenta a Goliat son versos, son capítulos anteriores a este verso que te acabo de leer. Y aquí de pronto ya pasaron los años, ya han pasado algunos años, y dice este verso que se estaban enfrentando a una guerra él y algunos de su equipo de guerra, pero algo sucede. David físicamente ya no tenía la misma capacidad que antes. Físicamente David ya había cambiado, y incluso estos varones le dicen en el verso 17, literalmente le estaban diciendo: ya no queremos que salgas con nosotros a la guerra. Y imagínate qué pasó, qué pasó por la mente de David, que capítulos antes, años atrás, él había enfrentado a alguien que nadie quiso enfrentar, y que ahora de pronto ya los mismos compañeros de David, los mismos guerreros le están diciendo: ya no te necesitamos en la guerra, ya no nos eres útil para enfrentar en la guerra. Es lo que le estaban diciendo estos compañeros a David. Y no sé tú ponte en su lugar de David. ¿Qué hubiera pasado por tu mente cuando de pronto ya te dicen: ya no te vamos a usar, ya no? Incluso ellos le dicen en la parte final: nunca más saldrás con nosotros a las batallas, no sea que apagues la lámpara de Israel. Yo creo que al inicio David se sintió un poco conflictuado. David a lo mejor cayó en pensamientos a lo mejor tristeza, no lo sé, pero de pronto hemos estado en esta posición como lo estuvo David. A lo mejor de pronto ya no somos las que ya somos casadas, los que son casados, ya no somos aquellos jóvenes que incluso nos atrevíamos a decir: es que fueron mis mejores tiempos. O a lo mejor ya no te sientes con esa habilidad en la que fueron, según nosotros, nuestros mejores años. Ya no te sientes con la misma capacidad. De pronto a lo mejor ya no eres esa madre que tenías esa influencia con tus hijos, porque ahora tus hijos ya se casaron y ahora su influencia viene de alguien más. A lo mejor ya no te sientes, si eres empleado, ya no te sientes ese colaborador como antes, que tenías ideas nuevas, ideas renovadoras, porque vienen generaciones atrás
que ya tienen mejores ideas incluso. Entonces, de pronto han pasado los años y llega a salir de nuestra boca, es que antes fueron mis mejores tiempos. Antes yo me sentía mejor. Antes yo tenía más habilidad. Antes yo tenía incluso más ánimo. Y es que no sé en qué temporada a lo mejor tú y yo, el Señor nos está haciendo pasar en estos momentos. Pero necesitamos entender algo, nuestra mejor temporada no fue hace años. Incluso nuestra mejor temporada no es la que está por venir. La mejor temporada es la que el Señor nos está haciendo pasar en este momento. Porque es la temporada que el Señor está usando para formar nuestro carácter. Es la temporada que Dios está usando para a lo mejor formar en nuestro corazón esos sueños, esos anhelos, esos deseos que Él diseñó antes de la fundación del mundo para ti y para mí. A veces viene a nuestra mente todos esos recuerdos. Incluso creo que nos caracterizamos por seguir con recuerdos y no vamos lejos. A lo mejor tú ya pasó, tú ya te casaste desde hace tiempo, ya pasaron muchos años y sigues, a lo mejor las esposas no siguen con el recuerdo de su boda. Sigues guardando el vestido de tu boda, sigues guardando ese recuerdo y entonces el Señor no quiere que tú y yo seamos mujeres, seamos varones, seamos jóvenes de recuerdos. Quiere que seamos personas de convicción. Quiere que seamos personas que están viviendo el momento, que se están preparando en el momento. Y a veces no queremos cruzar, no queremos ir a la siguiente temporada. Imagínate qué hubiera pasado si David se resiste. No, pues yo quiero seguir yendo a la guerra, porque yo fui aquel David que tuvo valor de enfrentar a Goliat y yo lo quiero seguir haciendo. Y imagínate que él se hubiera ensimismado en eso. No le da paso a las nuevas generaciones. Y es que tú y yo tenemos que entender algo, vienen nuevas generaciones. Y nosotros solamente somos plataforma para esas nuevas generaciones. Entonces, a veces caemos en querer seguir estancados en nuestro mejor momento según nosotros. Y lo único que estamos haciendo es que estamos siendo estorbo, estamos siendo piedra de tropiezo para lo nuevo que Dios quiere traer. Y yo te hago una pregunta. Dios dejó de ser Dios ahora que David ya no lo iban a utilizar para la batalla. Dios no dejó de ser Dios. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Solo que el Señor nos capacita en diferentes temporadas. De pronto nos vemos estando viviendo físicamente en el presente, pero nuestros pensamientos siguen en el pasado. Seguimos creyendo que los mejores tiempos ya pasaron. Entonces, no nos atrevemos a cruzar a la siguiente temporada. No nos atrevemos a ser usados por Dios en la siguiente temporada. Dios siguió siendo Dios cuando David enfrentó a Goliat y cuando David no estaba siendo usado para ir a las batallas. Si tú sigues leyendo a partir del verso que yo te leí, vinieron 3 batallas más en las que David no fue convocado. Pero Dios siguió siendo Dios porque el plan de Dios continúa. Dice Eclesiastés 7:10,
Nunca digas, te lo voy a leer, Eclesiastés 7:10, nunca digas, ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Te lo voy a leer en la TLA, dice, jamás nuestros tiempos, no, perdón, te lo vuelvo a leer, dice, hay quienes se quejan de que todo tiempo pasado fue mejor, pero esas quejas no demuestran mucha sabiduría. Cuando tú y yo seguimos enfocados en el que el tiempo pasado fue mejor, la palabra dice que tú y yo no somos personas sabias, no estamos siendo personas sabias. Incluso la otra versión dice que hay quienes se quejan. Un corazón que sigue viviendo de sus victorias pasadas es un corazón que siempre se está quejando. El Señor quiere que tú y yo tengamos contentamiento en el día a día. Incluso te decía, jamás nuestros tiempos pasados van a ser mejores tiempos porque día a día sus misericordias son renovadas. La palabra nos dice que día a día, cuando tú y yo despertamos, cuando tú y yo abrimos nuestros ojos, a partir de ese momento es como si se reiniciara. Entonces el Señor nos va, en ese día el Señor nos va a mostrar sus misericordias. Y es que cuando tú y yo tenemos exceso de pasado hay peligro, porque en el exceso de pasado hay depresión. Aquí el hermano Arturo nos pone esta versión, la traducción viviente, dice, no añores viejos tiempos, no es nada sabio. El Señor quiere que tú y yo día a día crezcamos en sabiduría. Entonces hay algo que necesitamos hacer. Dejar de creer que lo anterior es mejor que lo que día a día el Señor nos está haciendo vivir. A lo mejor tú estás en una temporada como si creyeras que el Señor está en silencio y que no estás siendo usado por Él. Como que creyeras que a lo mejor no eres indispensable para tu familia, no estás siendo importante, que como si no pasara nada. Pero el Señor está obrando, el Señor está haciendo algo. Dice Isaías 43, 18 y 19. Isaías 43, 18 y 19. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigas a memoria las cosas antiguas. Aquí el profeta Isaías le está diciendo al pueblo, no recuerden lo que ya pasó, no lo traigan a memoria. Y es que tú y yo tenemos autoridad en nuestros pensamientos de decirle qué recuerde y qué no recuerde. Y dice, el Señor nos da autoridad de que tú le digas a tus pensamientos, no recuerdes esa victoria, porque el Señor en el presente te está dando otra. Fue bueno, seguramente David aprendió todo lo que les enseñó a sus guerreros. David lo aprendió cuando enfrentó a Goliat y se los pudo enseñar. Pero dice la palabra, no traigas a memoria. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo, en el verso 19 dice, he aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Otras versiones dice, ¿acaso no lo ves? Porque un corazón enfocado en el pasado es un corazón que su vista se nubla a lo que el Señor quiere traer. Dice esta versión que te digo, ¿acaso no ves que yo traigo algo nuevo? El Señor nos está invitando, ¿acaso no ves que día a día yo tengo algo nuevo para ti? Y vamos a leer Salmos 1:3. Salmos 1:3 dice,
será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prospera. Imagínate, aquí el Señor nos relaciona, nos usa esta figura de un árbol y dice que este árbol está plantado junto a aguas de corriente. Ahora imagínate ese árbol en las distintas temporadas, en las 4 estaciones del año. Si tú ves ese árbol, a lo mejor en una temporada no va a tener hojas, en una temporada se va a ver más seco, en una temporada se va a ver muy frondoso, pero sabes, ese árbol sigue siendo el mismo árbol. ¿Por qué? Porque lo importante está de que este árbol está bebiendo de esas corrientes de agua. Tú y yo vamos a pasar, el Señor nos está haciendo pasar por esas distintas temporadas, pero seguimos siendo el mismo árbol. El asunto es si tú y yo estamos bebiendo de esas corrientes de agua. Y dice la palabra, da fruto en su tiempo. Es decir, en cada temporada el Señor nos va a dar el Señor hará que tú y yo demos fruto. A lo mejor en lo natural, a nuestra vista natural, tú creerás que no es una victoria como cuando enfrentaste a Goliat. Pero el Señor está haciendo que tú y yo demos fruto. Y dice, y su hoja no cae y todo lo que hace prospera. Si tú y yo estamos convencidos, si tú y yo creemos es que estamos convencidos de que somos esos árboles plantados junto a aguas de corriente en toda temporada, dice la palabra, en toda temporada haremos prosperar, todo lo que hace prospera, en toda temporada tú y yo vamos a prosperar. Dios nos va a hacer pasar por esos distintos momentos, pero la clave está en qué tan profundas son nuestras raíces para poder beber de esos corrientes de agua. Ahora imagínate si este árbol, sus raíces no son profundas, no va a resistir las temporadas. Tú y yo necesitamos profundizar. Necesitamos tener esas disciplinas espirituales que hacen que nuestras raíces sean profundas. Eso que hace que tú y yo seamos personas de convicciones y no de emociones. Yo estoy segura que David era una persona de convicción. ¿Por qué? Porque cuando pasa por esto que ya no querían que fuera a la guerra, imagínate si sus raíces no hubiesen estado profundas, se hubiera desanimado. Necesitamos entender que somos, que Dios, que tú y yo somos usados por Dios en cada temporada. Pero hay algo que más nos quiere hacer entender el Señor, que somos plataforma para las siguientes temporadas. Y que a lo mejor tú y yo tenemos que tomar decisiones de incluso retirarnos a tiempo. ¿A qué me refiero? Te pongo un ejemplo. A lo mejor tus hijos, por ejemplo, ya son casados y tú tuviste tu tiempo cuando tenías esa influencia en darles consejo, en darles ánimo, en incluso disciplinarlos, corregirlos, darles instrucciones. Pero ahora tú ya estás en otra temporada porque ellos ya son casados. Y a lo mejor ya no vas a tener esa posibilidad de hacerlo. A lo mejor solo tu posibilidad ya en estos momentos es orar por ellos.
Y es a lo que yo voy. Hay momentos en los que tú y yo necesitamos retirarnos porque ya no es nuestra temporada, porque ya hay otro tiempo. Pero eso no quiere decir que Dios no te use en ese matrimonio, en tus hijos. Dios te sigue usando. Tú eres alguien que a lo mejor va a orar por ellos, va a interceder, va a dar ese abrazo cuando ellos lo necesiten y acudan a ti. Dios necesita que tú y yo seamos personas sabias, que suelten esos mejores tiempos que tú y yo hemos dicho que ya han pasado. Día a día el Señor nos está enseñando. Día a día el Señor está haciendo que tú y yo prosperemos. Pero necesitamos ser mujeres, ser varones sabios, que estén convencidos de que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Amén. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo. Te damos gracias, Señor, por todo lo bueno que tú nos has entregado, por todo lo bueno, incluso lo que creemos que ha sido malo, Señor, te damos gracias porque tú nos has enseñado, papá. Te damos tantas gracias por todos esos momentos que nos has hecho pasar, Señor. Hoy queremos tener nuestra vista enfocada en lo que día a día tú nos haces enfrentar, Señor. En lo que día a día tú nos haces pasar, papá. Te damos gracias por esas misericordias que tú hoy has renovado para nosotros. Hoy nos despojamos de todo recuerdo, de todo tiempo pasado. Hoy nos despojamos, papá, de todo aquello que creemos que fueron nuestros mejores años, Señor. Y hoy abrazamos este día en el que tú nos haces, Señor, en el que tú nos llevas, papá. Para este día tú nos has creado, Señor, y estamos agradecidos contigo. Hoy queremos tener ese contentamiento, Señor, en el día a día. Hoy sabemos, papá, que somos usados como esas plataformas para las siguientes generaciones. Y que si estamos haciendo algo, Señor, que no corresponde a la temporada en la que nos estás haciendo pasar, enséñanos a soltar, Señor, todo aquello. Enséñanos, papá, a soltar, Señor, lo que no tiene que estar en nosotros, Jesús. Hoy queremos aprender de ti, Jesús. Hoy anhelamos ser esas familias sabias, esas familias, papá, que abrazan tu palabra día a día. Hoy creemos, Señor, que tú nos llevas a esas disciplinas, papá, que nos hacen profundizar, que hacen que echemos raíces profundas y que cada temporada, Señor, estamos siendo resistentes porque bebemos de ti, porque dependemos de ti, Señor. Te damos tantas gracias, Padre, por esta mañana. Te damos tantas gracias por cada familia aquí representada. Gracias, Espíritu Santo, por recordarnos todo lo escrito, todo lo que nos ha dejado escrito, Señor, nuestro Padre. Te damos tantas gracias en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén y amén.